Y bueno, ahora les voy a hablar de imágenes en masas abdominales en pediatría. No tengo ningún conflicto de interés. Las masas abdominales representan un diagnóstico diferencial amplio, que si vemos la anatomía, no solo incluye los órganos abdominales peritoneales, sino también retroperitoneales. Por lo tanto, el espectro de patologías va a ser variado y la presentación clínica puede ser desde pacientes asintomáticos o pacientes críticamente enfermos. Estas son diferentes etiologías que podemos encontrar en las masas abdominales. Me voy a enfocar en esta charla en estos tres tumores que son las tres neoplasias malignas más comunes en la cavidad abdominal. Entonces, los estudios radiológicos, nosotros ahí jugamos un papel fundamental pues para confirmar la sospecha diagnóstica de que de verdad si tiene una masa abdominal, no es, por ejemplo, de una hidronefrosis en un paciente, en un neonato, ver la localización, de qué depende, cómo son las características de esta lesión y según estos hallazgos ayudar a enfocar el diagnóstico en los pacientes. Tenemos diferentes modalidades de imagen, tanto radiológicas como de medicina nuclear. Entonces, pues la pregunta muchas veces es por dónde empezamos a enfocar una masa abdominal. La radiografía convencional no está indicada como estudio de primera línea para estudio de masas abdominales porque no es específica. Sin embargo, pues cuando tenemos masas de gran tamaño, como por ejemplo esta masa que genera desplazamiento de las estructuras aquí, pues vean cómo desplaza el colon transverso en sentido inferior, pues va a servir de estudio inicial. Sin embargo, pues no es la elección. También si vemos calcificaciones nos puede ayudar a enfocar el diagnóstico diferencial. Este es otro ejemplo de un paciente que venía por astenia adinamia, le solicitan una radiografía de tórax y si nos enfocamos en esta primera proyección frontal, pues lo visualizado del abdomen es aparentemente normal, pero vean cómo el par radiológico siempre nos va a ayudar y nos va a dar información adicional. En este ejemplo, pues en el tórax no tenía un mayor hallazgo relevante. Sin embargo, si ven esta masa que genera efecto de masa y desplaza el colon en sentido anterior. El ultrasonido sí es el estudio de elección, nos va a permitir identificar el origen de la lesión. Esta es la ecografía del paciente de la masa que les mostré en la primera radiografía de abdomen, cual pues vemos que la masa proviene del hígado. También perdón la redundancia, las características internas de las lesiones, como en este caso un paciente con una masa renal que tenía una lesión quística multiloculada. Este es otro paciente con una lesión renal que por sus características hiperecóicas, la localización nos permite dar un diagnóstico concreto de un angiomiolipoma, también pues para ver cómo son la vascularización del tumor que tenemos en estudio. La tomografía y la resonancia es el siguiente paso de estudios que se deben solicitar. Una vez en la ecografía detectamos una masa renal, como ya hemos mencionado en estos días, preferiblemente en la población pediátrica usar resonancia por el menor riesgo, pues al no requerir radiación para estos pacientes, y pues si tenemos en cuenta que son niños que van a requerir múltiples estudios a lo largo de su vida y que no va a ser solo la neoplasia primaria, sino muchas veces secuelas de ese tratamiento, de las múltiples radiaciones que pueden desarrollar neoplasias a futuro. Entonces, con estos estudios radiológicos podemos ver las características de tumor, la extensión, si tiene linfadenopatías locorregionales o a distancia, cómo va la respuesta al tratamiento y si hay recurrencia de las neoplasias. Entonces, las masas abdominales representan la tercera neoplasia más común en pediatría. Usualmente es a partir de elementos embrionarios del blastema, se presenta en menores de 5 años. Estos son los dos grupos grandes que se han encargado de llevar la pauta en el manejo del paciente pediátrico oncológico, el Grupo Oncológico Pediátrico y la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, por sus siglas en inglés. Y muchas veces el diagnóstico de estas masas abdominales, en niños que se sabe que tienen síndrome de predisposición genética, pues se va a hacer en las ecografías que les hacen de seguimiento o por la sospecha clínica, los papás
consultan muchas veces es porque les palpan una masa abdominal en un niño aparentemente sano. Tenemos entonces el neuroblastoma, que es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia. Es un tumor maligno de las células de la cresta neural del sistema nervioso simpático, por lo cual puede estar ubicado en cualquier parte donde tengamos cadenas simpáticas. Usualmente se presenta en el primer año de vida y la mayoría de los casos en los menores de 5 años. Es raro verlo en niños mayores de 10 años. Aquí en este diagrama para ver la localización, si ven la gran mayoría, casi un 75% va a estar en el abdomen, especialmente pues dependiente de las glándulas adrenales en un casi 50%. Entonces, en el 2009 crearon este sistema de estadiaje del Grupo de Riesgo Internacional del Neuroblastoma, que tuvieron en cuenta unos factores pronósticos como la edad, la histología, una amplificación genética del gen MYCN, entre otros, y unos factores de riesgo definidos por imágenes. Según los hallazgos, los dividieron en L1, L2, M y MS. L1 es básicamente que los tumores están confinados, no comprometen estructuras adyacentes. En L2 ya pueden tener uno o más factores de riesgos definidos por imágenes. Las M hacen referencias a las metástasis. Y este último grupo especial que es importante tener en cuenta, que es en niños menores de 18 meses con metástasis que están confinadas a la piel, al hígado o a la médula ósea. Entonces, según el estadio y ciertos factores de riesgo biológicos, pues permiten evaluar el riesgo, guiar tratamientos y predecir sobrevida. Si ven acá, los pacientes con muy bajo riesgo y bajo riesgo tienen una sobrevida alta, a diferencia de los de alto riesgo que tienen una sobrevida de menos del 50%. Entonces, desde el punto de vista radiológico, cuando abordamos un paciente con sospecha de neuroblastoma, los factores de riesgos definidos por imágenes nos van a ayudar a lo que les mencionaba previamente. Estas definiciones son fundamentales para los radiólogos, los residentes de radiología que estén conectados, que las tengan en cuenta al momento de las descripciones. Entonces, una es separación, entonces ver la masa con un plano de clivaje con el órgano adyacente, que en este caso tenemos esta masa que vemos un plano de clivaje con el riñón. El otro hallazgo a describir es el contacto. En los vasos vamos a hablar de contacto cuando contacta menos del 50% de la circunferencia de la arteria, y aplanamiento hace referencia a las venas que se pueden ver aplanadas, pero lo importante es que veamos la luz esté patente en estos casos. Este es otro ejemplo de contacto, ya se pierde, vean cómo se pierde el plano de clivaje entre la masa y el polo superior del riñón y aquí entre una parte del vaso. Aquí el asterisco porque si vemos así, un contacto con las venas, con el pedículo vascular renal, eso ya se considera invasión y va a cambiar pues el pronóstico. Y los factores de riesgo definidos por imágenes, si le vemos compromiso circunferencial del vaso, o sea, más del 50% de la arteria está envuelta por el tumor, eso ya es un factor de riesgo. Si está el término de compresión, lo vamos a reservar solo para las masas en el tórax que compriman en el plano axial la tráquea. Infiltración, pues vemos que la masa se extiende, como en este caso, y está infiltrando el riñón. Aquí unos ejemplos de compromiso circunferencial de la aorta, aquí aplanamiento de la vena cava. Este paciente pues tenía adicionalmente unas metástasis peritoneales. Y la invasión, pues este otro ejemplo, una masa adrenal izquierda que se extiende, invade el riñón y adicionalmente, si vemos acá, pues tiene metástasis. Entonces, con base en esas definiciones, según la localización del neuroblastoma, que en nuestro caso sería el abdomen y pelvis, entonces lo importante es describir la relación con órganos vitales como la aorta, la cava, los vasos viscerales, especialmente el pedículo renal, si se extiende a la pelvis o no, si se extiende al canal espinal, y según eso, pues se va a clasificar. Entonces, la importancia, recalco siempre, reportarla, porque va a ser los pacientes que tienen estos factores de riesgos positivos tienen un mayor riesgo de resección incompleta, de complicaciones quirúrgicas, de recaída a los 5 años y de mortalidad. Entonces, para el diagnóstico inicial y el estadio necesitamos tanto diagnósticos
de modalidades anatómicas, radiológicas y funcionales como estudios de medicina nuclear. Recalco, preferiblemente la resonancia de abdomen, si no se puede, igual el TAC nos permite hacer un diagnóstico en estadiaje adecuado. Siempre, pues en este caso el tumor abdominal, siempre es hacer una tomografía de tórax con contraste, por lo menos en el estudio inicial. Y dentro de los estudios iniciales, el estudio de elección es este estudio de yodometilbenzilguanidina, por su alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de neuroblastoma. 10% de estos niños, de estos neuroblastomas no van a captar este radiotrazador, por lo tanto el PET con FDG se usa en estos casos. Sin embargo, si no contamos con este estudio, el PET con FDG se puede utilizar en reemplazo. Las imágenes nos sirven para evaluar el seguimiento, posterior a la quimioterapia de inducción, previo a la planación de la resección quirúrgica, la evaluación del tumor residual después de cirugía y antes de iniciar radioterapia cuando está indicado, y antes del mantenimiento y al iniciar el tratamiento. Este es el seguimiento, igual debe hacerse con imágenes tanto anatómicas como funcionales. No me voy a detener en este cuadro, solamente para mostrarles que el tumor primario, sí o sí necesitamos tanto de estudios radiológicos como de medicina nuclear para evaluar la respuesta al tratamiento, igual para las lesiones de tejidos blandos metastásicos y enfermedad ósea. Y una vez tenemos todos estos estudios, pues se va a poder hacer el oncólogo es el que va a poder hacer la respuesta general, si está respondiendo o si hay progresión de la enfermedad. El siguiente tumor es el tumor de Wilms, que representa el 90% de las masas renales pediátricas a partir de las células renales mesenquimales diferenciadas. El 95% se va a ver en menores de 10 años, especialmente en menores de 5 años, y es bilateral en un 5% y multifocal hasta en un 10% de los casos. La sobrevida en general es buena, de más del 85%, sin embargo, pacientes de alto riesgo van a tener una pobre sobrevida. Entre el 10 y el 15% de estos niños tienen un síndrome de predisposición genética, y es donde está indicado hacer ecografía de tamizaje, pues según el síndrome de predisposición, la periodicidad. Sin embargo, aproximadamente cada 3 meses hasta los 7, 8 años estos niños deben tener el seguimiento. La presentación clínica, muchas veces la gran mayoría, como una masa abdominal palpable. Una tercera parte de los casos pueden presentarse con hematuria, fiebre, incluso hipertensión. En general, como mencionaba, son de buen pronóstico, y los factores pronósticos más importantes es ver el estadiaje tumoral y la histología. Cuando es desfavorable en un 10%, pues hablamos que es una anaplásica difusa. Entonces, el tumor de Wilms es a partir del metanefro, lo vamos a ver como una masa heterogénea, grande, bien circunscrita. Estos son ejemplos de ecografía. Vemos que tiene flujo a la exploración con Doppler color. En esta reconstrucción coronal de la tomografía, vean cómo pues está la masa heterogénea grande, y aquí vemos el signo de la garra, que aunque no es patognomónico del tumor de Wilms, sí nos está diciendo que se origina a partir del tejido parenquimatoso renal. Tienen usualmente extensión directa o pueden causar simplemente desplazamiento de las estructuras adyacentes, como acá, vean cómo desplaza el vaso en sentido superior. Son raras las calcificaciones, a diferencia del neuroblastoma, y sin embargo es frecuente las metástasis a pulmón, hasta un 85% al momento del diagnóstico inicial, a hígado y a ganglios regionales. Estos son diferentes ejemplos. Paciente con una masa renal derecha que se extiende por la vena renal hacia la vena cava inferior, con extensión intrahepática. Esto se da en el 5 a 10% de los casos. También podemos ver extensión pericapsular. Acá no vemos una definición adecuada del borde anterior del tumor, y acá vemos cómo infiltra los músculos paravertebrales de la pared posterior acá de la cavidad abdominal. Este es otra presentación al momento del diagnóstico, que puede cursar con metástasis linfáticas, también hepáticas. Y importante ver el riñón contralateral, porque pueden ser sincrónicos entre un 4 y un 8% de los casos.
Este es un ejemplo, pues, de una paciente con un tumor de Wilms en el riñón derecho, se extendía por la vena cava, se extendía hacia la línea media, invadía la vena cava inferior y adicionalmente, pues, en este corte axial en ventana para parénquima pulmonar, vean que ya tenía metástasis pulmonares y extensos derrames pleurales. Entonces, esta es la clasificación del grupo de oncología pediátrica, que en realidad se basa en los hallazgos quirúrgicos e histopatológicos. Sin embargo, al leerla detalladamente podemos ver que por estudios prequirúrgicos pues podemos ver la extensión tumoral locorregional, si hay signos de ruptura local, el compromiso linfático y vascular, el compromiso del riñón contralateral. Antes pues tenían los cirujanos que ir a ver el otro riñón y esto implicaba una invasión aún mayor de las cirugías por tomografía o resonancia. Eso ya lo podemos ver y sobre todo la enfermedad metastásica tanto a hígado como a pulmón. Acá para mostrar la sobrevida, usualmente pues a pesar, digamos, la clasificación 4, a pesar de ser un estadio 4 con una histología favorable, tiene una sobrevida a 4 años del 81%, mientras que con una histología desfavorable cae a un 17%. Cuando hacen quimioterapia preoperatoria, entonces es basado en la extensión del trombo tumoral a la vena cava inferior intrahepática o a la aurícula derecha, cuando hay infiltración a órganos adyacentes que impidan la nefrectomía, si la enfermedad es bilateral o los tumores en los cuales la resección sea improbable o la morbilidad sea alta, usualmente llevan a estos pacientes a quimio y luego sí le hacen un control. Este fue el mismo paciente que les mostré. Esta niña inicialmente no fue candidata a resección quirúrgica, fue llevada a quimio y después del ciclo vean cómo responden estos tumores. Y el último tumor es el hepatoblastoma, es la neoplasia hepática más común en niños. Usualmente se presenta en una edad media de 18 meses, el 5% va a ser el mayor es de 4 años. Los factores de riesgo son ciertos síndromes de predisposición genética, como el de Beckwith-Wiedemann, la poliposis adenomatosa familiar y la prematurez extrema. Al igual que los demás tumores, pues van a tener una presentación clínica variable. Acá nosotros, por medio de los estudios radiológicos, la clasificación se llama PRETEX, que es la extensión tumoral previo a la cirugía. Entonces, en estos casos, pues se va a preferir la resonancia magnética con medio de contraste frente a la tomografía, porque nos da mucha más información, sobre todo para ver lesiones satélites en el parénquima hepático. El hígado entonces lo dividimos en un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo tenemos un segmento lateral, uno medial, y en el lóbulo derecho un segmento anterior y uno posterior. Entonces esta clasificación se va a basar principalmente en el número de segmentos que el cirujano debe remover con tal de remover la totalidad del tumor. Entonces, el 1, pues solamente requieren que se le reseque un segmento hepático de los que les mencioné previamente. Este 2, por ejemplo, este paciente tenía comprometido el lóbulo izquierdo, entonces se requieren resección de 2 segmentos y aquí en estos esquemas pues las diferentes localizaciones de los tumores que van a requerir que se remuevan 2 segmentos hepáticos. En este 3, si vemos este ejemplo aquí, compromete todo el lóbulo derecho y el segmento lateral del lóbulo izquierdo. Y en el 4, pues va a haber compromiso de los 4 segmentos que les mencioné. Entonces, este es un ejemplo de un paciente con esta masa, principalmente en el lóbulo hepático derecho, pero las flechas aquí mostrando unas pequeñas lesiones focales satélites que muchas veces es difícil visualizarlas en la tomografía de abdomen. Y también les vamos a mencionar ciertas anotaciones que van van a ayudar al cirujano a tomar la conducta necesaria según los hallazgos. Entonces, la primera anotación es evaluar cómo están las venas hepáticas y la vena cava inferior. En este caso, pues hay trombo tumoral al interior de esta vena. La otra anotación es ver cómo está la vena porta. Acá, por ejemplo, vean que no está realzando de manera homogénea, sino que se ve un material heterogéneo que
tiene efecto voluminoso que se extiende hacia la vena porta izquierda. Entonces, en este caso, pues este paciente tenía un compromiso venoso portal. La otra anotación es la enfermedad extrahepática contigua al tumor principal. Entonces, aquí tenemos un tumor en el segmento, en el lóbulo izquierdo, que adicionalmente vean acá cómo tiene siembras peritoneales en esta reconstrucción coronal, y en este corte axial, pues que no vemos bien el borde anterior del tumor. Otro punto importante es ver la multifocalidad. Esto cambia pues el estadio del pretext. Si hay ruptura tumoral o no. Aquí pues no se ve el borde anterior y el paciente pues, tiene el líquido libre en la cavidad abdominal. En esta resonancia para mostrar un aumento del líquido en la pelvis con nivel líquido por probable sangrado del tumor. Es importante también mencionar cuando el tumor compromete el lóbulo caudado, la extensión de los ganglios el compromiso de los ganglios linfáticos y las metástasis a distancia. Entonces, este paciente con una gran masa hepática comprometiendo ambos lóbulos, y si vemos al momento del diagnóstico ya tenía metástasis en ambos lóbulos inferiores. Entonces, el estadio del pretext, sobre todo las anotaciones que están en verde, esto sumado a la edad y los niveles de alfa-fetoproteína son importantes para guiar al grupo tratante hacia el manejo más adecuado. En esta diapositiva está como el resumen de qué hacer cuando se enfrentan a cada uno de estos tumores, un resumen de lo que acabo de mencionar. En general, todos los tumores abdominales se van a diagnosticar con la ecografía, no diagnosticar, sino que el abordaje inicial va a ser con la ecografía, ya para caracterizar bien y hacer el estadiaje, ya sea tomografía o resonancia, y estudios de medicina nuclear para el neuroblastoma. La respuesta al tratamiento también con ya sea tomografía o resonancia y medicina nuclear. Tratar de que siempre sea con la misma modalidad diagnóstica para que las medidas y los hallazgos sean más precisos. Y desafortunadamente ya para el neuroblastoma no hay un consenso, sino que se acomoda según los hallazgos de cada paciente. El tumor de Wilms, entonces el abordaje inicial igual, ecografía, luego resonancia idealmente o tomografía. Aquí la tomografía, tener en cuenta que para los tumores renales solo necesitamos la fase portal. Muchas veces ya es como receta y hacen estudio trifásico, no. Para sospecha de tumor de Wilms, solamente fase portal. Y tomografía de tórax es fundamental al momento del diagnóstico. Idealmente esta tomografía basal con medio de contraste, no solo para ver el parénquima, sino para ver el mediastino, si hay trombos vasculares, si hay embolismo pulmonar o para caracterizar mejor las adenomegalias mediastinales. El seguimiento igual con resonancia o tomografía y el TAC de tórax, y la vigilancia va a depender de la histología. En los casos de histología favorable, se hace TAC de tórax y resonancia o TAC de abdomen en los primeros 2 a 3 años de vida. Para el hepatoblastoma, el estudio de elección es la resonancia magnética con medio de contraste. Cuando no se puede, pues el TAC de abdomen en fase arterial tardía y venosa, no es necesario hacerlos en fase simple. Y estos pacientes también llevar a tomografía de tórax, igual, con medio de contraste en el estudio inicial, por lo menos. El seguimiento ideal, resonancia magnética, el TAC de tórax si al momento del diagnóstico tenía compromiso parenquimatoso pulmonar, y el seguimiento, la vigilancia a largo plazo va a estar definida según los niveles de alfa-fetoproteína. Esta otra tabla, sé que es difícil de leer, simplemente pues aquí les dejo las referencias. Son pacientes con diferentes síndromes de predisposición genética y las recomendaciones de seguimiento. Usualmente pues en la mayoría se hace seguimiento ecográfico abdominal cada 3 a 4 meses hasta que cumplen los 7 o 8 años, pero pues acá están las referencias por si les interesa.
Entonces, como resumen, el ultrasonido abdominal es útil como modalidad de primera línea. El TAC o la resonancia con contraste son fundamentales para el estadio inicial y el seguimiento. Es importante conocer los hallazgos claves para el enfoque diagnóstico y guiar el equipo oncológico que está detrás de este paciente. Recordar el neuroblastoma de nosotros. Reportar siempre los factores de riesgo definidos por imágenes. En cuanto al tumor de Wilms, ver las metástasis a distancia, cómo está el riñón contralateral y si hay trombo en la vena cava inferior intrahepática o en la aurícula derecha, ya que esto cambia el manejo. En hepatoblastoma, pues estar familiarizados con el sistema de clasificación PRITEX y las anotaciones. Para la revisión post-tratamiento, aquí pues es el mismo PRITEX, sino que se llama post-text, por lo que es posterior a la terapia. Y estos son los artículos en los cuales, los más recientes de este año fueron publicados, en los cuales explican paso a paso de cuáles son los estudios de elección. Es un resumen, de aquí me basé para mostrarles la charla y si tienen alguna duda, aquí está muy bien explicado. Muchas gracias.